Hoy vamos a hablar de una roca, de un meteorito, de una piedra, de esta que tenéis en la fotografía. Pero no es una piedra cualquiera, es una roca muy especial. Para empezar, esa roca no es de la Tierra, viene de fuera. Vale, un meteorito. Pues hay muchísimas rocas que vienen de fuera. Pero es que esta roca en concreto es el meteorito más antiguo que se ha encontrado hasta ahora. Es tan antiguo que es incluso más viejo que la propia Tierra. Es decir, esta roca formaba parte de un antiguo protoplaneta, ahora os explicaré lo que es, en los lejanísimos tiempos de formación del Sistema Solar. Tiene 4.655 millones de años, bastante más que la propia Tierra. Por lo tanto, es testigo, esta roca que veis aquí, es lo que queda de, como os digo, de este protoplaneta que había cuando el Sistema Solar y todos sus mundos que conocemos hoy se estaban formando. Luego os explicaré cómo saben esto los científicos y lo única que es esta roca, este meteorito, que se llama, por cierto, se llama EC002 y se ha encontrado hace muy poco tiempo, en mayo del año 2020, en el desierto de Sahara, cerca de un pueblo en Argelia, en el país de Argelia, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué es un protoplaneta?, me diréis. Para contestar a esto nos vamos a remontar un poquito en el tiempo, casi unos 5.000 millones de años hacia atrás, que es justo cuando nació nuestro sistema solar. Antes de que existiera el Sol, y por supuesto antes de que existieran cualquiera de los planetas del sistema solar, que se formaron después del Sol, lo que había en el lugar del espacio en el que estamos era una nube de gas, una nube hecha de gas y de pequeños restos materiales procedentes de explosiones de estrellas cercanas. ¿Os acordáis? Ahí en un vídeo os dije que el 99% de toda la materia que existe en el universo es hidrógeno. Luego hay hidrógeno, hay helio, es ese gas, y que toda la materia sólida ha sido formada después del hidrógeno. Formó las primeras estrellas y cuando algunas de esas estrellas mueren de forma violenta, en el momento de morir, crean todos los materiales muy pesados, ¿no? Y en el transcurso de sus vidas las estrellas van sintetizando los materiales de la tabla periódica. Por eso cuando explotan, todos esos materiales que han ido fabricando a lo largo de su existencia quedan libres en el espacio, se mezclan con las nubes de gas y pasan a formar parte de las siguientes generaciones de estrellas. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella por lo menos de tercera o de cuarta generación, es decir, está formada por gas, por supuesto, y por los restos de por lo menos otras 3 generaciones de estrellas anteriores que vivieron, explotaron y diseminaron sus restos al espacio. Bueno, pues esta nube, hace unos 5.000 millones de años, esta nube estaba flotando en el espacio, una nube que podría tener varios años luz de diámetro, o sea, muy grande. Los investigadores creen que de esta misma nube se formaron tanto el Sol como otras varias decenas de estrellas que estarían hechas prácticamente de lo mismo que el Sol, porque la nube era bastante homogénea. ¿Y qué fue lo que pasó para que de esa nube nacieran las estrellas? Bueno, hay quien piensa que a la explosión de alguna supernova cercana generó en distintas partes de la nube variaciones de densidad en ese gas. ¿Y qué es lo que pasa cuando la densidad aumenta en cualquier cosa en el universo? Pues que aumenta la fuerza de la gravedad. Es decir, si los átomos de la nube están repartidos más o menos de forma regular, en los lugares donde hay mayor acumulación tienen más gravedad que en los lugares donde hay menos. Y esos lugares que tienen más gravedad van atrayendo más átomos, con lo cual se va condensando. La acción de estas supernovas aceleró ese proceso y hizo que algunas regiones de esa nube, como por ejemplo en la región en la que se formó el Sol, pues se calentaran, porque lo que hizo la explosión de la supernova fue excitar muchísimo a los átomos del gas, que empezaron a chocar unos con otros generando calor. Y al generar calor y al irse acumulando cada vez más cantidad de gas en un punto concreto, pues se formó lo que se llama una protoestrella, que sería nuestro Sol justo antes de nacer.
Los propios efectos de todo este proceso hicieron que alrededor de la protoestrella, del protosol, es decir, del Sol antes de encenderse todavía, era una protoestrella, todavía no una estrella, pues todos los demás restos de la nube y de materiales que había formaron un disco alrededor de esta protoestrella que nacía. Unos 100 millones de años después de eso, la temperatura, que seguía aumentando porque el Sol seguía acumulando más material cada vez más y por lo tanto calentándose cada vez más, pues llegó a la temperatura de fusión del hidrógeno. Y se encendió su horno nuclear, el horno de hidrógeno, que le sigue alimentando actualmente. Y a partir de ahí se convirtió en una estrella, en el Sol que conocemos ahora. Con la gravedad que tiene, con la propia gravedad solar, todo el disco protoplanetario, el disco que había de materiales a su alrededor, empezó a girar a su alrededor, igual que giran hoy los planetas, y igual que había pasado con el Sol, pero en menor escala, todos los materiales que sobraron de la formación del Sol se fueron uniendo en trozos, en trocitos, a partir de simples granos de polvo y de gas, se fueron juntando en trocitos cada vez más grandes. Primero en unos objetos que los científicos llaman planetesimales. Los planetesimales ya son objetos de polvo acumulado, que se ha ido acumulando, que tienen unos 5 kilómetros. Y más tarde, protoplanetas, es decir, ya trozos mucho más grandes, mucho mayores, que todavía no son planetas, pero que ya tienen capas diferenciadas, ya tienen corteza, y ya tienen manto, incluso ya tienen núcleo, ¿no? Todavía no son planetas, propiamente dichos, son protoplanetas. Bueno, pues uno de estos protoplanetas, esta roca que tenéis aquí, pertenecía a uno de estos protoplanetas y pertenecía a uno, además se formó, esto se sabe por los análisis químicos de la propia roca, se formó en la corteza de ese protoplaneta que estaba fundiéndose, estaba fundida. Fijaros qué historia, ¿no? A partir de esa nube de gas que se forma primero el Sol, luego se van condensando los demás planetas, pero claro, para que el sistema solar tenga el aspecto que tiene hoy, tuvieron que pasar muchas otras cosas. De hecho, los científicos piensan que en aquellos primeros tiempos, ahora mismo hay 4 planetas interiores, rocosos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Bueno, pues había un quinto que ya no está, pudo escapar. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos un cinturón de asteroides y después los gigantes gaseosos. Si os fijáis, igual que si en un vaso de agua ponéis agua, leche, aceite y lo más pesado va al fondo y lo más ligero queda siempre en la parte de arriba, bueno, pues en el sistema solar pasó exactamente lo mismo. Los materiales más densos, las rocas, los rocosos, son los que están más cerca del Sol. Y a medida que nos alejamos, los materiales disponibles para construir planetas eran más ligeros. Y de ahí surgieron los gigantes gaseosos. ¿Y qué pasa con el cinturón de asteroides? Sabéis que entre Marte y Júpiter hay un hueco donde está el cinturón de asteroides, ahí vienen muchísimos de los asteroides y de las colisiones, muchos de los asteroides que conocemos residen allí. Pues en ese hueco, al principio de la historia del sistema solar, en ese hueco podría o debería de haberse formado otro planeta, pero no se formó. ¿Por qué? Pues porque los gigantes gaseosos, sobre todo Júpiter, que también participó en la creación de nuestro sistema solar, con su enorme fuerza gravitatoria, evitó que los planetesimales y los protoplanetas que había en donde está el cinturón se juntaran para formar auténticos planetas. Eso lo evitó. Y además fue dispersando una gran cantidad. Ahora mismo, de hecho, todo el cinturón de asteroides no tiene masa suficiente, tiene una masa que, si juntáramos todas las rocas del cinturón, tienen apenas una 10ª parte de la masa de la Tierra. Pero en aquellos tiempos había material de sobra para hacer un planeta. ¿Qué pasó? Que el gigante Júpiter dispersó muchísimos de esos protoplanetas y el resto se quedaron en órbita. Al dispersarlos provocó otro episodio, y esta vez de extrema violencia, y es lo que conocemos como el Gran Bombardeo.
todos los protoplanetas que había, que estaban en los sobrantes, o sea, los sobrantes del sistema, de la formación del sistema solar, más todos los que había que no llegaron a formar un planeta y que estaban en lo que hoy es el cinturón de asteroides, Júpiter los dispersó, como os decía, muchos los mandó lejos, fuera, hacia la zona externa del sistema solar, pero otros los envió hacia adentro. Con lo cual se produjo una época, llamada el Gran Bombardeo, donde gigantescas colisiones de cuerpos de tamaño planetario se produjeron dentro del sistema solar interno. Ahí están las enormes cicatrices que tienen los planetas interiores, Mercurio, Venus, Marte, la propia Tierra, aunque en la Tierra los agentes atmosféricos, el viento, la erosión, la atmósfera van limpiando esas huellas. Bueno, están todos llenos de cráteres de impactos de aquella lejana época, ¿no? La Tierra, por ejemplo, sufrió el mayor impacto del que tenemos noticia, contra un protoplaneta que era del tamaño de Marte. Fijaros, del tamaño de Marte, es decir, ya se estaba peleando con la Tierra para ocupar ese sitio planetario. Ganó la Tierra, ¿no? Ese protoplaneta se llamaba Theia, y de la colisión de todos los fragmentos que salieron se formó, es decir, chocaron, salieron disparados un montón de fragmentos al espacio de nuevo, se volvieron a condensar y de ahí se formó la Luna, nuestra Luna. Es consecuencia de aquel gigantesco impacto. Bueno, pues en esta historia de violencia, pues volvamos a nuestra roca. EC002 fue testigo de todo eso. Y EC002 esta roca estaba sobre la superficie de uno de estos protoplanetas que participó de esta fiesta violenta de colisiones, de golpes planetarios, hasta que los mundos fueron colocándose o conquistando las órbitas que ocupan actualmente, eliminando a toda la competencia de esta manera, y tenemos el sistema solar configurado tal y como está hoy, con los planetas en los sitios que ocupan hoy, que no son los mismos que ocupaban entonces. Bueno, entonces fijaros qué cantidad de información lleva en su interior esta roca que veis aquí, esta pequeña roca. Para que os deis cuenta de lo única que es, porque no se ha encontrado nunca ninguna roca igual, de todos los miles y miles de meteoritos que tenemos. Por cierto, claro, sabéis que la masa de la Tierra, hoy los tiempos están muchísimo más tranquilos que en aquel momento, ya no estamos en esas épocas de violencia, ¿no? Pero aún así, la masa de la Tierra aumenta todos los años, entre 40.000 y 80.000 toneladas. Y esa masa extra es toda masa extraterrestre. ¿De dónde viene? Pues de los entre 18.000 y 48.000 meteoritos que cada año caen en la Tierra, y de una enorme cantidad de polvo cósmico que se va depositando, que es la mayor parte de esa masa, de esas entre 40 y 80.000 toneladas. Es polvo. Los meteoritos que caen, ya os digo, más o menos entre 18 y 48.000 al año, pues hay de todo, ¿no? Y los científicos se precipitan a buscarlos. ¿Por qué? Porque esos meteoritos llevan escrita la historia de la formación de nuestro sistema solar. Entonces, dado que en la Tierra las huellas de aquellos lejanos tiempos, de hace 4.000, 4.500 millones de años, están borradas completamente, pues los meteoritos todavía conservan toda esa información. ¿Pero qué sucede? De los meteoritos formados, de los meteoritos que caen en la Tierra, un 86% de ellos, son lo que se llaman condritas. Se llaman condritas porque dentro tienen unas especies de gránulos que se llaman cóndrulos y que son muy característicos de esos meteoritos. Y hay muchas condritas carbonáceas, ¿no? Y bueno, de este 86%, la inmensa mayor parte, el 95%, vienen de dos únicas rocas padre, es decir, son pequeñas rocas que se desprenden de rocas mayores. Y las tenemos localizadas. Y de este 95% que vienen solamente de dos rocas, el 75%, es decir, la enorme mayor parte, vienen de una, que es el asteroide Vesta, 4 Vesta, que es uno de los más grandes del cinturón de asteroides, tiene unos 530 kilómetros, y la inmensa mayor parte de los meteoritos, de las condritas que hay en la Tierra, proceden de este único asteroide, con lo cual nos da muy poca información sobre la variedad de tipos de objetos que había en aquellos momentos.
El otro 7% de los meteoritos que caen a la Tierra son acondritas. Este que de la fotografía es una acondrita. ¿Y qué diferencia hay entre una acondrita y en una condrita? Bueno, pues que por su composición, las acondritas se ve que han sufrido un proceso de fusión en su cuerpo padre. Es decir, por eso os dije al principio que esta roca procedía de la corteza fundida en magma de un protoplaneta, porque lleva dentro las huellas de haber sufrido un proceso de fusión, mientras que las condritas, que son la mayoría de las que tenemos en la Tierra, no han sufrido ningún proceso de fusión, es decir, vienen de otros lugares, nos dicen poco. Pero esta, para empezar, para que ya veáis, forma parte de esa minoría del 7% de los meteoritos que caen en la Tierra, que son acondritas, con lo cual ya solamente por eso es destacable, pero no solamente por eso. El análisis de los isótopos del aluminio y del magnesio que lleva dentro esta roca, los isótopos son, digamos, las variedades radiactivas de esos minerales, ¿no? En este caso del aluminio y del magnesio. Y un isótopo es un átomo del mismo material pero que tiene un número diferente de neutrones y que además, al ser radiactivo, pues esa tasa de radiactividad, es decir, radiactividad quiere decir que emite y se va descomponiendo poco a poco porque va emitiendo partículas, que son la radiación, y la tasa es muy constante, con lo cual, si tú ves qué radiactividad tiene, puedes ir atrás en el tiempo y determinar su edad. Así es como lo hacen, ¿no?, los científicos. Bueno, pues el análisis de estos isótopos de aluminio y de magnesio de esta roca, pues revelaron que su edad era la que os dije antes, 4.650 millones de años, 55 millones de años. Es decir, justamente en el momento de que sucedía toda esta formación del sistema solar. Y los análisis químicos de su interior revelaron que formaba parte, no de la parte interna, sino de la corteza, de una parte de la corteza que estaba fundida, de un cuerpo mucho mayor y que estaba muy bien diferenciado, de que tenía su corteza, tenía su manto y tenía su núcleo. Y esta roca estaba en la parte fundida de la corteza, de ahí el proceso de fusión, por eso es una acondrita. Es decir, de un protoplaneta, formaba parte de la corteza fundida de un protoplaneta. Y es una de las únicas partes que ha sobrevivido de ese protoplaneta. ¿Qué sucede? Los científicos pensaron, bueno, si tenemos aquí esto, quiere decir que debió de haber muchísimos otros protoplanetas de características similares, ¿no? Vamos a ver si podemos comparar esta roca que tenemos aquí con otras. Y claro, ¿qué hicieron? No solamente las diferencias químicas y las diferencias en los análisis de isótopos, sino que hay una característica que sirve muy bien para comparar los tipos de objetos, ¿no? que es la luminosidad, o sea, la intensidad de la luz que reflejan, la luz que son capaces de reflejar. Entonces compararon la capacidad de reflejar luz de esta roca que tenéis en la fotografía, de esta antiquísima roca de EC002, con la de otros 10.000 meteoritos conocidos que también se habían formado en las cortezas de sus asteroides respectivos y de sus planetoides respectivos, y no coincidía absolutamente con ninguna. Es decir, como os dije antes, la inmensa mayoría de los meteoritos que caen en la Tierra proceden de dos únicos cuerpos, los tenemos muy localizados, pero este que tenéis aquí procedía de un protoplaneta. Y al no tener comparación, al no haber encontrado ninguna comparación, nada parecido en ninguna parte, después de compararlo con otros 10.000, los científicos llegaron a la conclusión de que esos protoplanetas probablemente no lograron superar su infancia. Es decir, acabaron completamente destruidos en aquel proceso violento del principio del sistema solar. El destino del padre de esta roca probablemente fuera absorbido por otro de los planetas más grandes que ya se estaban formando, es decir, por protoplanetas todavía más grandes, y puede ser que la propia Tierra, o impactó y quedó destruido pues con cuerpos mayores. Y así todos los protoplanetas que había dentro del sistema solar interno, esos que nos había enviado Júpiter y esos que habían sobrado del proceso de formación del sistema solar. Como veis, la información que guarda adentro esta piedra, esta roca, es apasionante.
completamente apasionante. Y tiene el potencial de explicarnos, de decirnos una parte muy difícil de averiguar, porque no quedan apenas testigos, este es un testigo de excepción, muy difícil de averiguar de nuestro pasado y de cómo se formó tanto nuestro planeta como el sistema solar en el que vivimos, ¿no? Este meteorito es una auténtica joya científica, un tesoro de información. Y ya veis, perteneció a un mundo perdido, un mundo que no consiguió llegar a ser un mundo por completo, que quedó destruido antes de conseguir convertirse en un planeta, era un protoplaneta, y podíamos decir que era, pues no sé, un primo lejano de la Tierra, que igual que otros muchos protoplanetas como el que donde estaba este, pues acabaron destruidos en los primeros momentos, en los primeros cientos de millones de años de historia de nuestro sistema solar. Así que estamos aquí porque fuimos, o nuestro mundo fue uno de los que consiguió sobrevivir a ese violentísimo periodo. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me parece el tema apasionante, me encanta esta parte de la ciencia. Espero que lo hayáis comprendido bien. Si no, pues ya sabéis, hay que volver a ver algunos trocitos para enterarse bien. Y como siempre os pido dos cosas: que le deis al botoncito, a los likes, y que os suscribáis al canal. Somos cada vez más y tenemos que ser muchos, pero que muchos más.